Hermanos, el día de hoy veremos cómo un platillo volador aterriza en la casa de un abuelo, y lo más sorprendente es que el alienígena que vino a bordo se hará el mejor amigo de este viejito. ¿Cómo? Esto es lo que veremos en la película de Jules, así que comencemos con el resumen. ¡Oh my God! ¡Esto va a ser épico, papus! Esta película comienza con un anciano llamado Milton que vivía solo en su antiguo hogar, ya que su hijo se fue a trabajar lejos y nunca lo llamaba, y su hija llamada Dennis vivía tan ocupada que solo lo visitaba en contadas ocasiones. Toda esta mezcla de emociones y la edad del anciano hicieron que se deteriorara su salud mental, ya que había comenzado a olvidarse de las cosas y a colocar los objetos fuera de su lugar. Así que al notar esto, su hija Dennis le pide que vayan al doctor, pero el terco de Milton se niega porque tiene miedo de que le confirmen lo que ya sabía, es decir, que estaba perdiendo la memoria. Y te va a pasar a ti. Una noche mientras Milton dormía, escuchó un sonido muy extraño y cuando salió a ver qué sucedía, casi se va de espaldas porque vio que un platillo volador había aterrizado en medio de su jardín. ¡Galo! Entonces el alarmado anciano llama al 911 buscando ayuda, pero obviamente la operadora le cuelga porque cree que le está jugando una mala broma, y aunque Milton vuelve a insistir, la operadora nuevamente rechaza su llamada. La siguiente noche las cosas empeoran porque Milton nuevamente siente ruidos extraños y cuando se acerca a ver qué pasaba, observa que hay un paliducho alienígena en medio de su patio, y aunque el viejo llama a su hija Dennis y al 911 para que lo ayuden, nadie atiende su llamada. Al día siguiente Milton va a una reunión porque tenía un equipo que buscaba mejorar su vecindario, y allí conocemos a una de sus buenas amigas llamada Sandy, que era una bonachona ancianita, y también conocemos a una vecina bastante metiche llamada Joyce. Luego Milton toma la palabra y en medio de la reunión no puede contener su ansiedad y les cuenta a todos que un alienígena cayó en medio de su jardín, provocando que los asistentes lo tomen por loco. Al escuchar esto, Sandy se preocupa por él y lo lleva a casa para ofrecerle su ayuda, pero como ella no cree lo que Milton dijo acerca del alienígena, él prefiere no volverle a comentarle nada. Y tras volver a casa, el ancianito observa que el paliducho alienígena, que estaba muy débil, se encontraba tirado en medio del patio, así que lo abriga con su manta y le deja un vaso de agua. A la mañana siguiente Milton despierta y ve que el marcianito estaba muriéndose de frío, así que le ofrece que entre a su casa para que no se congele afuera. Y cuando el alienígena entra, Milton lo ve tan débil que se apiada de él y le ofrece toda clase de alimentos para que pueda escoger, y ve que lo único que come fue una manzana. Entonces Milton va al supermercado para comprarle más fruta al marcianito, pero como no puede contener su ansiedad, le cuenta al cajero del lugar que tenía un alienígena viviendo en su casa, y como el cajero era buen amigo de Dennis, termina contándole lo que le dijo su padre, y esto angustia tanto a la muchacha que va con su papá para obligarlo a hacerse un chequeo médico. Pasaron algunos días y vemos que el alienígena ya había recuperado sus fuerzas porque ya podía caminar, así que Milton aprovecha para enseñarle su casa, y como el alienígena ahora era su compañía, el solitario anciano comienza a volverse su amigo y le cuenta que se sentía muy triste porque desde que su hijo se fue nunca más lo llamó. Cierto día Sandy le pide a Milton que le preste su impresora, y cuando el despreocupado viejardo la deja entrar a su casa, Sandy casi se muere de un infarto al ver a un alienígena sentado en el sofá. Así que Milton la tranquiliza diciéndole que el marcianito era inofensivo, y aunque Sandy se queda más calmada, le advierte a Milton que por su propia seguridad no debía volver a hablar del alienígena con nadie. Mientras todo esto ocurría, descubrimos que el servicio secreto del gobierno estaba tratando de ubicar al platillo volador que cayó en el lugar, y para poder encontrarlo, les dijo a todos que un supuesto satélite cayó en el lugar, y además habían comenzado a espiar
alertar a todos los ciudadanos, escuchando sus conversaciones privadas e irrumpiendo en varias casas para tratar de encontrarlo. Tras varios días, Milton debe ir a hacerse su chequeo médico, así que Sandy se queda en casa con el alienígena y vemos que ambos comienzan a hacerse amigos porque ella le cuenta sollozando que desde que su hija se mudó con su pareja nunca más volvió a visitarla. Por su parte, Milton hace su examen psicológico y la doctora que lo evalúa determina que el pobre anciano había comenzado a perder la memoria, así que le sugiere internarse en un asilo y al escuchar que su hija la apoya, Milton se marcha furioso porque cree que su hija solo quiere deshacerse de él por ser un viejo inútil. ¡Ay, no es justo! Cierto día el alienígena estaba reparando su nave y cuando Milton ve que había dibujado un gato sale a agradecerle, pero no puede evitar contarle que estaba muy triste porque su hija quería abandonarlo en un asilo por ser un viejo senil. Además le dice que su hijo no le hablaba porque había sido un pésimo padre para él. Así que más tarde el acongojado Milton llama a su hijo para disculparse por sus malas acciones, pero lamentablemente su hijo no le contesta. Luego de un tiempo vemos que los solitarios Sandy y Milton habían comenzado a pasar más tiempo con el alienígena y ahora lo trataban como si fuera su hijo, e incluso Sandy decide que de ahora en adelante se llamaría Jules. Una noche mientras ellos cenaban, la viejarda metiche llamada Joyce ve en las noticias que el gobierno ofrecía una jugosa recompensa a quien le diga dónde cayó el supuesto satélite, y como ella recuerda que Milton habló sobre un platillo volador que cayó en su patio, decide ir a espiarlo y lo descubre cenando con el paliducho alienígena. Así que Joyce llama a la puerta y cuando Milton y Sandy se ven descubiertos no tienen más remedio que contarle todo acerca de Jules a cambio de que ella no revele su secreto, y aunque Joyce creía que el alienígena era un ser peligroso, Milton y Sandy le advierten que en realidad era bastante inofensivo. Al día siguiente, Joyce llega buscando al alienígena para ofrecerle su amistad y luego de regalarle ropa, se pone a darle consejos de vida al alien en base a sus vivencias y finalmente la viejarda termina deleitándolo con un concierto a capela. Mientras esto ocurría, Sandy estaba en su casa entrevistándose con un chico del vecindario, pero vemos que el muy infeliz solo se había ganado su confianza para poder robarle, y cuando Sandy lo descubre quiere llamar a la policía, así que cuando el despiadado ladrón comienza a ahorcarla con mucha fuerza para asfixiarla, y al ver esta escena telepáticamente, el alienígena le vuela los sesos al infeliz del delincuente para proteger a su indefensa amiga Sandy. Tras esto, ella es interrogada por la policía y como todos saben que no existe una explicación lógica para lo que sucedió, Sandy se da cuenta que el único que pudo haberla ayudado fue su poderoso amigo paliducho, así que corre a abrazarlo para agradecerle. Por su parte, la policía no se quedó muy tranquila con la versión que les dio Sandy y como creían que ella era sospechosa, deciden que la perseguirán para poder vigilarla de cerca. Pasaron varios días y vemos que los ancianos ahora siempre estaban juntos porque ahora compartían el mismo secreto. Y una tarde mientras conversan, descubren que el alienígena trajo un gato muerto a casa y los ancianos se dan cuenta que de acuerdo a sus dibujos el marcianito necesitaba 7 gatos para poder reparar su platillo volador. Entonces Milton y Sandy se encaminan a la carretera para buscar a otros 6 gatos muertos, sin darse cuenta que la policía los estaba siguiendo de cerca y no comprendían por qué estos viejos actuaban tan extraño. Y mientras ellos realizaban la búsqueda, Milton le confiesa a Sandy que estaba muy angustiado porque sabía que sus problemas de memoria comenzaban a agudizarse. Al volver a casa, estos amigos revelan que solo lograron capturar a 2 gatos más, así que aún les faltaba encontrar a otros 4 gatos, y al enterarse de esto, la obstinada Joyce sale a buscar a los gatos y cuando regresa varias horas más tarde vemos que aún le faltaba conseguir uno. Entonces comienzan a planear dónde podían encontrarlo y en eso llegan varios agentes buscando el platillo volador, así que los viejardos fingen que no hay nadie hasta que los agentes
que se marchan. Después Milton sugiere que como aún les faltaba encontrar un gato, ellos podrían sacrificar a la vieja mascota de Joyce, y al escucharlo ella rompe en llanto y se va muy triste porque aquella mascota era su única compañía. Sin embargo, luego de un rato se da cuenta que su debilucho gato ya no tenía una buena vida, y aunque era su fiel compañero, Joyce toma la dura decisión de sacrificarlo por el marcianito, y cuando todos creían que el alienígena le volaría los sesos, Jules utiliza sus poderes para quitarle la vida de forma pacífica, y gracias a esto consigue reunir los 7 gatos que necesitaba para poder convertirlos en combustible, y así su nave finalmente logra despegar. ¡Santa cachucha! Sin embargo, esto desprendió una gran cantidad de energía que es captada por el servicio secreto del gobierno, y debido a esto los agentes se encaminan nuevamente a la casa de Milton. Mientras esto sucedía, el paliducho alienígena se despide de los viejardos, que le entregan algo de ropa, un recuerdo y una fotografía para que siempre los tenga presentes. Entonces el marcianito le pide a Milton que se vayan juntos, y el anciano le dice que estaba listo para marcharse porque quería evitar que su hija sufra al verlo empeorando. Pero de pronto entra una llamada de Denise, que estaba muy preocupada por su papá y llama para expresarle su cariño, haciendo que Milton dude de su decisión. En ese momento llegan los agentes del gobierno decididos a atrapar a Jules, así que Milton corre a toda prisa para ponerle sobre aviso, y el marcianito despega su platillo con los 3 viejardos a bordo, a quienes salva llevándolos hasta una zona alejada de la Tierra. Y allí vemos que Jules aún guarda la ilusión de que Milton se vaya con él, pero el viejardo le dice cariñosamente que aunque le tocaba vivir una parte muy amarga de su vida, no puede acompañarlo porque sabía que su obligación era estar en la Tierra, y termina despidiéndose del entristecido marcianito, que finalmente regresa a su hogar. Luego de algún tiempo vemos que los 3 viejardos seguían siendo muy buenos amigos, y mientras pasan tiempo juntos, comienzan a preguntarse si Jules los recordaría. Entonces descubrimos que Milton era quien no recordaba nada, o tal vez eso parecía, porque al final de la película lo vemos alegrarse cuando su buen amigo paliducho regresa para visitarlo.